Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Esperamos se encuentre bien para que disfrute su programa Suena Familiar. Empezamos una serie nueva y se llama Di no a la violencia. Y estas semanas vamos a estar explicando las diferentes formas en que podemos ser violentos o enfrentamos la violencia. Cambiamos de mes, pero nosotros seguimos siendo los mismos, no nos han cambiado. Aquí estamos los hermanos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro. Y le seguimos invitando a considerar que usted no está solo, no está sola, no le dé lugar así a la tristeza. Podemos vivir confiados en las promesas de Dios porque Él siempre estará con nosotros. Si usted tiene una necesidad de oración, mándenos un WhatsApp al 811-590-9879 para orar por usted. O al menos mándenos un saludo, una bendición. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbase para que le llegue directo a su correo y compártalo con otras personas. Nuestra serie se llama Di no a la violencia. Y hoy lo invitamos a controlar sus emociones. Hay dos formas de darle paso a las violencias y una de ellas son las que salen de nuestro corazón, donde somos nosotros mismos la fuente negativa. Porque la otra forma es cuando viene de afuera. Nos dejamos llevar por esas malas emociones. Nos provocan. Sea porque nos hicieron ver algo que nos disgusta, nos recordaron posibles errores o acciones nuestras, como sea, pero nos hizo sacar lo malo nuestro, o porque simplemente seamos violentos, o como dicen por ahí, muy cierto, que somos de mecha muy corta. Hemos de tener mucho cuidado con nuestras emociones porque en muchos de los casos estamos a un paso de hacer brotar la ira, que viene siendo un grado más alto para la violencia. Como que a estas alturas, pues ya no hay control de la violencia. Estaremos actuando fuera de nosotros mismos. Mire lo que nos dice Dios con respecto a las emociones. Lea usted en el Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lea usted despacio todas estas obras de la carne, Gálatas 5, y verá que no hay ninguna de ellas que pueda agradar a Dios, ni a ninguno de sus hijos, porque los creyentes pues estamos llamados a vivir apartados de todo esto, y en medio de estas carnalidades pues está la ira, está ahí anunciada por Dios, que son obras de la carne. Si le damos vuelo así a la naturaleza pecaminosa, bueno, puede aparecer una u otra. Mire, donde una persona iracunda es aquella que no tiene paz en su corazón y es muy propensa a descontrolar sus emociones. No hay control en su corazón. A mucha gente se le frunce el ceño, esta parte aquí de la frente, en medio de las dos cejas. Ahí se le ven 2, 3, 4, un montón de rayas, ¿verdad? No le pueden tocar ciertas fibras en su alma porque se enviolenta. Con todo esto, pues Dios nos llama a la paz, porque Él es el Dios de la paz. Cuando la persona viene a creer en el Evangelio, Dios nos manda su espíritu a vivir en Él. Y así, con la lectura de la Biblia, se empieza a desarrollar ese binomio del bien y la paz. Su palabra más el Espíritu Santo. ¿A qué es igual esto? Pues a bendición, simplemente. Cuide su corazón. No le dé paso a los malos pensamientos o acciones que nos llevan al rato inclusive a pleitos con golpes o malas palabras. Todo esto levanta unas barreras que a la vista pues son infranqueables, imperdonables. Son en ocasiones hasta causas de muerte en esos arranques de la ira. Le invitamos a que piense en la grandeza del perdón, en lugar de desarrollar cada vez más el resentimiento.
Mejor considere hacer cosas buenas si es que vuelve a encontrarse con tal o cual persona. En medio de las dos personas con conflicto, pues se aparece el diablo. A él le encantan las broncas, los golpes, la sangre, el daño físico, e inclusive le gusta la muerte. Que el pleito termine con uno de los dos o los dos muertos. Imagínense cómo van a quedar las dos familias. Mira, acá en el noreste de México, hay una canción que, como es la historia de algunas personas, se le llama corrido. Y uno de ellos dice que en el poblado nomás las mujeres quedan. ¿Qué nos dice con esto? Pues que los hombres se mataron por amoríos. Otro corrido dice que un padre ya casi abuelo visita de vez en cuando el panteón para visitar sus 3 tumbas, porque ahí están sus 3 hijos. Nadie le dijo que no a la violencia. Ahí tenemos ya los resultados. La ira los llevó a tal grado en su violencia que sacaron sus armas, se dispararon uno al otro y bueno, pues ya conocemos el resultado. Bien, la mayoría de estas historias son verdaderas, pero igual, si no lo fueran, nos enseñan a solucionar problemas con la no violencia. La palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Lea usted el Salmo 34, donde Dios nos dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esta es la vida del corazón que aboga por la paz, que le apuesta a que funciona, que la vive, la persigue y se deleita en ella. Una foto muy bonita es cuando 2 personas se abrazan por haber acordado perdonarse uno al otro. Y yo voy más allá. Hasta en los cielos hay gozo. Claro que sí, porque esto está en el corazón de Dios, porque Él es el Dios de la paz. Dios no es violento, Dios es justo. El llamado aquí es a controlar nuestras emociones. Hasta aquí en el contexto lo que acabamos de hablar se refiere a los pleitos físicos, pero igual dentro de nuestras emociones, si estas son malas, nos pueden llevar a pecar si no las controlamos. Nuestra naturaleza carnal nos puede llevar a poner los ojos también en otra mujer. Esto es muy común y fácil de hacerse. Analice lo siguiente. Mire, Dios nos dio a cada varón una sola mujer. Esto significa que si Dios ya le dio a usted una mujer, todo el resto de las otras mujeres ya le pertenecen a otro. Todas ellas ya tienen dueño. Dios ya las tiene asignadas con mucha anticipación a alguien. Así lo hizo también con la mujer que usted tiene. Dios se la preparó. Entonces, no desearás la mujer de tu prójimo. Es un mandamiento de Dios y una promesa de Dios de que no tendrás violencia ahí con tu esposa por andar poniendo tus ojos en otra mujer. Si tú amas sinceramente a tu esposa, Dios se va a encargar de que tu esposa te respete. Lee despacio Efesios 5:33. En Santiago 3, Dios nos dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Procura serle fiel a tu esposa y jamás encenderá un fuego de problemas entre ustedes. Cuidado con tus palabras para ella, que sean solo para halagarla, para bendecirla. Si ella tiene errores, igual tú también tienes los tuyos. Mejor ora a Dios para que esos errores te lleguen a ser de bendición. No le veas los defectos, enfatiza en sus virtudes. Seguro que tiene varias. Disfruta con ella sus momentos y sigue manteniendo en paz tus emociones. Dios traerá a tu vida una vida de bendición. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios lo bendiga. Honre siempre a Dios. Ame a su esposa. Esposa, respete a su marido. Bien, sigamos ahora con nuestro hermano José Augusto con este mismo tema. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos ustedes que nos escuchan, muy buenos días. Preparémonos para estar atentos a oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Di no a la violencia y el tema Controla tus emociones. Familia, Dios quiere que controlemos nuestras emociones. Por ejemplo, la ira ya
que no concuerda con las enseñanzas del Señor Jesucristo, ni tampoco es parte del fruto del Espíritu que nos es dado al recibirlo por fe en nuestro corazón. Pero veamos qué es la ira. De acuerdo a su palabra, es una pasión violenta o emoción de la mente provocada por una real o supuesta injuria. Produce un deseo injusto de venganza. Iracundo es el hombre propenso a la ira. Es irascible, violento, furioso, frenético. También se describe como calor, ira, ponzoña, veneno, y denotan un alto grado de emotividad. El Señor Jesucristo nos enseña al respecto de la ira que equivale al homicidio, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable o culpado de juicio. Mateo 5:22. La ira del hombre es una manifestación peligrosa de su estado emocional, porque envenena a todos los que se acercan a él, ya que el hombre natural no necesita una provocación para irarse o manifestar su ira, y en esa situación o momento la reacción natural de los que le rodean es idéntica y problemática. Por ejemplo, en Hechos 7, 57 y 58, vemos a una multitud llena de ira y violencia. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, es decir, lo asesinaron, lo mataron. Hechos 7, 57 al 58. También Proverbios 19 y 20, el Señor nos advierte y aconseja: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No hagas lo malo. Y nos dice el por qué. Proverbios 27, 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor. También se llenaron de ira contra el Señor Jesús y el apóstol Pablo. En Lucas 4, 28 al 29 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y querían matar al Señor Jesucristo. Y en Hechos 19, 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y también podemos ver los resultados de la ira. Romanos 2:5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Podemos apagar o enfrentar la ira a una tercera persona usando la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. También cómo podemos apagar la ira, pero ahora en nosotros mismos, pues esto se logra a medida que dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que la ira reposa en nuestro carácter, en nuestra personalidad, así que la única forma de apagar la ira se encuentra en parecernos a Cristo. A medida que nos parecemos más a Él, más control tendremos en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando en toda buena obra fruto y creciendo en el conocimiento de Dios.
Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recordemos, por último, lo que nos dice en Jeremías 18 del 1 al 10. ¿Se acuerda del alfarero que habla de cómo una vasija se echó a perder y hace otra nueva? Bueno, el Señor dice que así somos en sus manos como la masa del alfarero para hacer como Él quiere. En un instante dice, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Pero ahora quiero hablarles de algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación: WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviarnos un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten, envíen sus peticiones. También los invitamos a escuchar nuestros programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Y estamos de regreso solamente para darles las gracias por su amable atención a nuestra serie y tema: Di no a la violencia y controla tus emociones. Y recuerden que los que hemos recibido por fe al Señor, también hemos recibido al Espíritu Santo para que Él sea nuestra guía y de esta manera controlar nuestras emociones. Y también recordarles que vean Efesios 2 del 1 al 5. Esto va a ser de gran utilidad para crecer en el Señor. Pero no se vayan, porque ya está listo Pedro para continuar. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano José, buenos días, hermano Enrique, y buenos días a todo el auditorio que nos escucha en esta mañana. Estamos con la serie Di no a la violencia. El tema que tenemos esta mañana es controla tus emociones. Yo creo que todos conocemos a alguien por ahí que es muy enojón. Cualquier cosa lo irrita y cualquier cosa lo pone furioso. Vamos a hablar de la furia en esta mañana. ¿Qué dice la Biblia acerca de la furia? Bueno, dice varias cosas por ahí. La furia es la cólera arrebatada y terrible que hace que la persona pierda el control de sí misma. Es tremendo. Cuando alguien está furioso o no piensa con claridad. Y bueno, hemos escuchado de gente que en un momento de arrebato, de furia, ha llegado incluso a matar a alguien más. Hay que tener mucho cuidado con esta emoción de la furia. Y pues la palabra de Dios
nos lleva a que nos dice que podemos enojarnos, ¿verdad? Es una emoción que tenemos dentro de nosotros, pero nos dice que también debemos controlarla. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así es que, bueno, que no pase un día y que tú sigas con aquel enojo, con aquella furia dentro de ti. Dice que puedes llegar a perder el control. La furia es el grado de enojo donde se llega a desear matar a la otra persona. Se busca dañar y destruir. Hemos escuchado en las noticias cuando hay algún asesinato muy escandaloso donde la persona le dio muchísimas puñaladas, descargó su furia, una furia incontrolable. ¿Qué nos dice el diccionario? Bueno, el diccionario nos dice que la furia es el enojo violento que se manifiesta con gritos y gestos agitados. Y pues lo podemos ver en el día a día, en el tráfico, ahí en la calle, cuando hay ahí un cerrón o algo, vemos cómo las personas pierden el control, se ponen furiosos y se empiezan a gritar unos a otros, hasta el punto que se bajan del coche para agarrarse a golpes unos con otros. La Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 33 dice que los miembros del Sanedrín estaban tan enfurecidos contra Pedro y contra los apóstoles porque éstos proclamaban que Jesús era Dios. Y dice la palabra que querían matarlos. Fíjese hasta dónde llega las consecuencias de dejar que la furia crezca dentro de nosotros. La palabra de Dios en el libro de los Proverbios, que es el libro que nos da mucha sabiduría, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Cuando tú llegas a desbordarte en esta emoción de la furia, de la ira, dice que es algo impetuoso, que no se puede controlar. Es un deseo de destrucción que despierta la furia. Empieza en la mente y luego empieza con una maquinación. Es por eso que la furia se debe apagar, dejarnos ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. Debemos de dejar de desear de hacerle un mal a otra persona. Hay personas que, pues alguien les hizo algo y ya pasaron muchos años y siguen recordando aquella ofensa que tuvieron y les sigue haciendo daño. Cada vez que lo recuerdan, les sigue haciendo daño. ¿Qué nos dice Cristo? Bueno, Cristo nos manda a amar a Dios con toda nuestra mente. Y aquí esto es bien importante, porque ahí en la mente, como crece el deseo de la furia, esa emoción al parecer incontrolable, pues cuando tú amas a Dios con tu mente, esa mente queda en el control de Dios y es la forma en que tú puedes vencer la violencia. A veces es difícil cuando por ahí nos tocan el botón, pero debemos de dar ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es las 9 características del Espíritu Santo que debemos dejarlas crecer en nuestro interior. Hay alguien que dijo por ahí, pues cuenta hasta 10, ¿verdad? Pero a veces esto no da resultado. Da resultado que pongas tu mente y tu vida en control de Dios. Trae pasajes de la palabra de Dios a tu mente y a tu corazón en los momentos más difíciles, en donde tus emociones estén siendo controladas por la furia, por la ira. Recuerda que Cristo te perdonó a ti con todas tus imperfecciones, con todas tus fallas, con todas tus cosas malas, con todo tu pecado.
Cristo te perdonó. Y también Cristo nos invita a perdonar a aquellos que nos ofenden. Es algo difícil, pero que tenemos que ejercitar día tras día. Mateo capítulo 22, si tienes una Biblia ahí en casa, Mateo capítulo 22, versos del 27 al 39, nos dice que Dios nos da 2 nuevos mandamientos. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y también a tu prójimo, al que está más cerca a ti, al más próximo, como a ti mismo. Sé que hay personas difíciles de amar, pero seguramente el Espíritu Santo te dará esa capacidad de amar. Dice la palabra que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Te invito en esta mañana a que a través de la oración le pidas a Cristo que te ayude a dejar ese hábito de la ira, de la violencia en las manos de Dios, y que el Espíritu Santo esté más en ti. Déjate guiar por Dios a través de su palabra y a través de la oración cada mañana. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Los invitamos a que nos escuchen el próximo viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios los bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that